La civilización hitita, tesoros olvidados de la antigüedad. Imagina un imperio perdido en las brumas del tiempo, un reino que rivalizó con las grandes potencias de su época, como Egipto y Babilonia. Un pueblo misterioso y avanzado, con una cultura rica y una historia intrigante. Exploraremos el enigma de los hititas, un imperio que prosperó en las tierras de Anatolia, en lo que hoy es Turquía. ¿Quiénes eran los hititas? ¿Cómo lograron construir un vasto imperio que se extendía por toda Anatolia? ¿Qué secretos esconde su capital, Hattusa, con sus enigmáticos túneles subterráneos? Acompáñanos en un viaje a través de los siglos para descubrir las leyendas, las batallas épicas y los personajes fascinantes de la civilización hitita, desde su ascendencia en el segundo milenio antes de Cristo hasta su misteriosa desaparición. Exploraremos cada faceta de los hititas. Adentrémonos en su cultura, sus éxitos militares y sus intrigas políticas. Revelaremos cómo los conflictos internos y externos finalmente desencadenaron el declive de este imperio legendario. Acompáñanos a un mundo antiguo lleno de secretos, traiciones y triunfos, donde los hititas dejaron una marca imborrable en la historia. Bienvenidos al enigma de los hititas, una historia de la humanidad que merece ser contada. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del pasado. La historia. Los orígenes de los hititas se remontan al segundo milenio antes de Cristo, en la región de Anatolia, que corresponde en gran parte al territorio actual de Turquía. Los primeros asentamientos hititas datan del siglo XX antes de Cristo, y en ese periodo, su presencia se limitaba a ciudades-estado y pequeños reinos en Anatolia central. El proceso de unificación de las ciudades-estado hititas comenzó en el siglo XVII a.C., bajo el reinado de Labarna I, quien se considera el fundador del reino antiguo de los hititas. Labarna estableció Hattusa, la moderna Boğazkale, como la capital del reino. Durante esta época, los hititas se expandieron y consolidaron su dominio sobre una región más amplia. Uno de los episodios más destacados de la historia hitita es el famoso Tratado de Kadesh, un acuerdo de paz firmado durante el reinado de Hattusili I y Ramsés II de Egipto en el siglo XIII a.C. Este tratado, uno de los documentos diplomáticos más antiguos conocidos, puso fin a décadas de conflicto y estableció una alianza entre ambos imperios. Otra característica de los hititas era una práctica particular que a veces se describe como una ley del hermano, o ley del hermano mayor, que prohibía la lucha entre hermanos por el trono. Según esta tradición hitita, cuando un rey moría, el trono generalmente pasaba al hermano mayor del rey fallecido en lugar de a sus hijos. Esto tenía como objetivo principal evitar la lucha por el poder dentro de la familia real. Esta ley contribuyó a la estabilidad política en la sociedad hitita, ya que se suponía que el hermano mayor tenía más experiencia y sabiduría para gobernar. Sin embargo, no se aplicaba de manera inflexible y había excepciones. En algunos casos, la elección del sucesor podría depender de la situación política y de la voluntad de la reina madre o de otros factores. Los hititas continuaron expandiéndose y consolidando su imperio en Anatolia. Bajo los reinados de reyes como Suppiluliuma I y Mursili II, el imperio hitita alcanzó su apogeo en el siglo XIV a.C. En este momento, su influencia se extendió a partes de Mesopotamia y Siria, lo que los convirtió en una de las principales potencias de la Edad del Bronce. Los hititas fueron pioneros en la escritura cuneiforme en Anatolia, y su legado más duradero puede encontrarse en las tablillas de arcilla inscritas que han sobrevivido a lo largo de los milenios. Estas tablillas registran una variedad de temas, desde los tratados diplomáticos hasta leyes y mitología. Además, los hititas contribuyeron significativamente al desarrollo de la metalurgia del hierro,
lo que les dio una ventaja militar clave. La religión hitita desempeñó un papel importante en la vida cotidiana y en la administración del imperio. Su panteón de dioses incluía figuras prominentes como el dios del clima y la tormenta, Tarhunt, y la diosa madre, Hepat. También adoraban al dios supremo, conocido como el Gran Rey del Cielo. Los templos, las estatuas y las prácticas religiosas eran una parte esencial de la cultura hitita. A pesar de su grandeza, alrededor del siglo XII a.C., la civilización hitita comenzó a debilitarse. La lucha por el trono debido a conflictos internos fue uno de los factores que contribuyeron al declive de la civilización hitita. Los problemas sucesorios, en particular, las disputas entre hermanos o miembros de la familia real, llevaron a luchas internas y debilitaron la cohesión política y la estabilidad del reino hitita. Uno de los episodios más notorios en esta dinámica fue la Guerra de los Dos Príncipes, o Guerra del Trono hitita. Esta guerra enfrentó a dos hermanos, Muwatalli II y Urhi-Teshub, por el trono hitita. Muwatalli era el rey en ejercicio y Urhi-Teshub era uno de sus hermanos. La guerra terminó con la victoria de Urhi-Teshub, quien se convirtió en el rey hitita. Este evento marcó un punto crucial en la historia hitita y tuvo implicaciones significativas para el imperio. Estas luchas dinásticas socavaron la autoridad central y dividieron a la élite gobernante. Los hititas enfrentaron una serie de crisis políticas que debilitaron su capacidad para hacer frente a amenazas externas y mantener un control efectivo sobre su imperio. En combinación con otros factores, como la invasión de los pueblos del mar, un conjunto de grupos nómadas y piratas que atacaron numerosas civilizaciones mediterráneas y del cercano oriente en la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, contribuyeron al declive y eventual desaparición de la civilización hitita. La civilización hitita cayó en el olvido durante siglos y sus ruinas fueron redescubiertas en el siglo XIX. Las excavaciones arqueológicas en Hattusa y otros sitios hititas han proporcionado una riqueza de información sobre esta antigua civilización. Se han encontrado complejas redes de túneles y chimeneas subterráneas. Estos pasadizos servían para varios propósitos, como el suministro de agua, la ventilación y la distribución de calor en las viviendas subterráneas de la ciudad. La estructura subterránea más notable en Hattusa es conocida como el Gran Templo, que tiene un intrincado sistema de pasadizos y chimeneas subterráneas. Estos elementos proporcionaban un control climático en el interior de las viviendas y permitían a los habitantes de la ciudad adaptarse a las variaciones extremas de temperatura en la región. Las chimeneas, a menudo denominadas ventilas, eran una característica arquitectónica distintiva de las construcciones subterráneas hititas. La civilización hitita, con su intrigante historia llena de conflictos dinásticos y poderosos imperios, es un testimonio de la complejidad y riqueza de las antiguas culturas. A medida que exploramos sus orígenes, expansión y desafíos internos, emergen relatos fascinantes de luchas por el poder y periodos de esplendor cultural. La Guerra de los Dos Príncipes, donde Muwatalli II y Urhi-Teshub compitieron por el trono, se destaca como uno de los episodios más emblemáticos en esta crónica. Este conflicto no solo cambió el curso de la historia hitita, sino que también ilustra la naturaleza efímera del poder y la intriga palaciega en la antigüedad. Las tensiones dinásticas, los avances militares y la influencia diplomática tejieron la trama de la civilización hitita. A pesar de su eventual declive, su legado perdura en la historia de Anatolia y más allá. En última instancia, esta antigua civilización ofrece un recordatorio de la interconexión de la política, la guerra y la cultura en la evolución de las sociedades humanas. La historia hitita es un viaje cautivador a un mundo perdido, que sigue revelando sus secretos en las ruinas arqueológicas y textos antiguos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.